Iniciamos nuestra sesión correspondiente al mes de octubre. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Quiero brindarles la más cordial de las bienvenidas a esta sesión académica que estamos transmitiendo en tiempo real desde las instalaciones del Colegio de Pediatría de Nuevo León en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Saludamos con mucho afecto a quienes siguen esta transmisión localmente y desde diferentes ciudades del territorio nacional como en la Unión Americana, Centro y Sudamérica. Envío también un saludo con mucho respeto a nuestras autoridades de la Confederación Nacional de Pediatría de México, presidida por la doctora Marisol Millán Lizárraga. Saludamos calurosamente y felicitamos en esta ocasión muy especial a la doctora Patricia Montiel Duarte por su reciente elección como vicepresidente de nuestra Federación Noreste para el ejercicio 2021-2022. Deseamos que tenga mucho éxito, como estoy seguro que así será. Le mandamos un fuerte abrazo desde Monterrey, doctora Montiel. Y dándole continuidad al programa de educación médica continua, estamos realizando esta 10ª sesión académica del 2020 en la modalidad en línea, gracias a la empresa Eventus, Creatividad y Servicios Integrales, de gran expertise en servicios y soporte tecnológico del ámbito de esta modalidad. En la realización de esta sesión tenemos la participación de GlaxoSmithKline, empresa a la que personalmente y a nombre del Colegio de Pediatría de Nuevo León le agradecemos infinitamente su valiosa colaboración en y con actividades conjuntadas para que la educación médica continua siga teniendo un enfoque clínico, científico de muy alta calidad y mantener así la vigencia de nuestro colegio en este contexto. Para esta noche ha sido seleccionado un tema por demás de actualidad y muy interesante respecto a la vía respiratoria, a cargo de quien tengo el gusto de presentar, no sin antes agradecerle mucho el haber aceptado la invitación a participar como ponente, como profesora en nuestro programa de educación médica continua. Y ella es la doctora Paola de Varo Álvarez. Quiero, antes de cederle el micrófono y las imágenes a la doctora Álvarez, quiero mencionarles a todos ustedes un poquito de lo que es el currículum de la doctora de Varo Álvarez. Ella tiene su licenciatura en médico cirujano por la Universidad Anáhuac, en México. Es especialista en pediatría médica, realizó su residencia en el Instituto Nacional de Pediatría. Es subespecialista en alergia e inmunología clínica pediátricas en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene estudios de inmunología avanzada en el Instituto Politécnico Nacional. Y dentro de su experiencia docente, ella es profesora adjunto en la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil de Tlaxcala por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Del 2017 a la fecha es profesor de inmunología en la licenciatura de medicina y de patología pediátrica en la licenciatura de enfermería en la Universidad de las Américas de Puebla. Doctora Paola de Varo, muchas gracias por aceptar la invitación a colaborar con nuestro programa de educación médica continua. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero le agradecemos que haya destinado este tiempo para hablarnos de temas tan interesantes como este de la vía aérea. Doctora, adelante. Muchas gracias por la invitación. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación pues, como tal del Colegio de Pediatría de Nuevo León para participar en esta sesión de educación médica continua. Estoy muy contenta de estar participando con todos ustedes. Y pues nada, pues vamos a iniciar con esta sesión, que la verdad es un tema que a mí me gusta mucho
pues dar y compartirles, porque la verdad es que se habla muy poco al respecto, ¿no? Y hay que tomar en consideración que pues no solamente es nariz y bronquios, sino que es una vía aérea común. Entonces es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues voy a compartirles mi pantalla y pues me comentan si ya la pueden ver y ya la estoy compartiendo, ¿ya la Excelente. ven? Creo que sí, creo que ya la ven. Perfecto. Bueno, pues como pueden ver, este es Parque Fundidora, creo que ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo. La verdad es que siempre que antes, bueno, cuando empecé a dar todas estas sesiones, generalmente nos mandaban, ¿no? A los lugares a donde íbamos a dar estas sesiones y pues ahora como estamos en esta época de home office y como ahorita yo estoy en la Ciudad de México y ustedes están allá en Monterrey, pues me gusta poner pues una imagen para pues más o menos sentir que estoy yo allá en Monterrey con todos ustedes. Tengo el gusto de conocer la ciudad y pues espero que en algún momento podamos conocernos en persona y pues poder comer algunas carne o algún cabrito o algo por ahí y podernos tener alguna sesión conjunta y hacer una cenita, ¿no? Como antes se hacía, que la verdad se extraña un poquito. Pero bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito de lo que es la vía aérea común, y como dice el título, es vía aérea común, sinergias que importan. Y pues bueno, siempre que hago cualquier tipo de sesión, pues tenemos que hablar un poquito de la declaración de conflicto de interés. Yo no tengo ningún conflicto de interés en relación a esta sesión. Nada más comentarles que soy gerente médico para GSK México y bueno, ya el doctor ya les dijo un poquito de mi currículum y pues bueno, como tal, pues ya saben que soy pediatra, hice pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, alergia en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y sí, cuando terminé de hacer la subespecialidad, pues siempre nos viene esta onda de, híjole, ¿y ahora dónde voy a trabajar? Pues a mí me ofrecieron un trabajo en Puebla, entonces pues por eso me fui a vivir a la ciudad de Puebla, ya estuve allá durante unos 4 años, entonces estuve viviendo allá en la ciudad de Puebla y sí tuve mi consulta privada allá en Cuautlancingo, en Cuautlancingo en vida, también fui médico adscrito del filtro de pediatría y también fui médico adscrito al servicio de alergología en el Hospital Infantil de Tlaxcala, también fui médico, digamos que estuve dando pues cátedra como tal a todos los pediatras del Hospital Infantil de Tlaxcala y también pues fui profesora de tiempo parcial, di clases de inmunología a la licenciatura de medicina y di clases de pediatría a la licenciatura de enfermería en la Universidad de las Américas de Puebla. Todavía sigo ayudando a una de mis alumnas a terminar su tesis, entonces pues todavía sigo ahí dando ciertas cosas en la Universidad de las Américas. En septiembre del año pasado me convencieron y digamos que como que necesitaba más smog, entonces me tuve que regresar acá a la Ciudad de México y pues a partir de septiembre del año pasado ya soy gerente médico, gerente científico para GSK México y me regresé a la Ciudad de México. Entonces a partir de septiembre estoy acá en la Ciudad de México y pues seguimos por acá pues en este trabajo, ¿no? Bueno, ya sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con los objetivos de esta charla o de esta plática y es como tal entender la definición de vía aérea común, porque muchas veces pues como que no entendemos en sí de qué se trata todo esto y es muy interesante. Reconocer como tal el impacto que tiene el asma, no solo el asma, sino la rinitis alérgica en la salud pública. Y ese impacto como tal no solo en la salud pública, sino también en la calidad de vida que tienen nuestros pacientes. Empoderarnos como tal el diagnóstico, el tratamiento inicial y el seguimiento, porque nosotros como pediatras pues somos el médico de primer contacto. Somos los primeros que tenemos que diagnosticar tanto rinitis como asma y dar el tratamiento inicial. Y ya si de plano no podemos, pues entonces ya mandarlo con el subespecialista. En este caso sería el alergólogo, el neumólogo o pues algún médico de referencia. Entonces, como tal, identificar al paciente que requiere esa referencia. Como digo, ya cuando ya hicimos el diagnóstico, ya dimos ese tratamiento inicial y ya vemos que de plano, pues el paciente no jaló, digámoslo así, de esa forma muy, pues no tan profesional de decirlo, pero que ya el paciente no mejora con el tratamiento que nosotros le dimos, entonces ver qué paciente tenemos que referirlo.
Entonces vamos a poner los puntos que vamos a tratar o los puntos sobre la mesa de lo que vamos a hablar el día de hoy o más bien la noche del día de hoy. Entonces vamos a dar una breve introducción de qué es vía aérea común. Vamos a dar la evidencia anatómica de lo que es como tal la vía aérea común, esa evidencia epidemiológica para que ustedes me crean, ¿no? De qué es esto de la vía aérea común. Esa evidencia fisiopatológica, que es lo que a mí me encanta y por eso amo la fisiopatología y ahorita lo vamos a ver. Y esa evidencia clínica, ¿no? De por qué es una vía aérea común. No es porque yo lo digo, sino porque hay toda esta evidencia que lo constata. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito de la introducción. Entonces, ¿qué significa VAC? Que como tal VAC es vía aérea común. Entonces, vía aérea común estamos hablando de la nariz. Y al hablar de la nariz, hablamos de la inflamación de la nariz. Por lo tanto, sería la rinitis. Y estamos hablando del bronquio. Y al hablar de la inflamación del bronquio, obviamente estamos hablando de asma. Entonces, hay una hipótesis que es la hipótesis de VAC, que es de la vía aérea común. Y esta hipótesis propone que cualquier proceso patológico que afecte tanto la vía aérea superior va a afectar también la vía aérea inferior y viceversa. O sea, si afecta la vía aérea inferior, va a afectar la vía aérea superior por cualquier vía, ya sea de manera directa o indirectamente. Y también podríamos decir, o esto también postula como tal, que la rinitis y el asma van a representar manifestaciones de un mismo síndrome en dos partes del tracto respiratorio, ya sea superior o inferior, respectivamente. Entonces podríamos decir que la rinitis y el asma son o forman parte de un mismo síndrome. Entonces esto es, para mí es, pues me parece algo súper importante, porque muchas veces nada más consideramos el asma, pero no tomamos en consideración la rinitis. Entonces muchas veces el paciente que estamos tratando por asma y no vemos o no buscamos que tenga rinitis, pues a lo mejor no mejora porque nada más lo estamos tratando para asma, pero no le estamos dando tratamiento para rinitis o ni siquiera estamos buscando que el paciente tenga una rinitis. Entonces lo vamos a ver más adelante todo esto. Vamos a ver un poquito qué es la rinitis alérgica. Entonces la rinitis alérgica, pues ya sabemos que es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea superior. Es inflamación, como ya habíamos dicho desde el principio, inflamación de la mucosa nasal. Y se caracteriza por, pues lo que ustedes ya conocen, como historia de síntomas que pueden ser episódicos o recurrentes o persistentes. Y generalmente está la típica rinorrea, que es anterior, ese moquito transparente, molesto, pero también hay posterior. No solamente cae el moco hacia adelante, sino que también es una descarga posterior continua. Son estos estornudos continuos que muchas veces los llamamos en salva. ¿Por qué? Porque es la característica del estornudo de la rinitis alérgica, es que es un estornudo continuo. Es achú, 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 y a lo mejor te echas hasta 10 continuos y por eso se llaman estornudos en salva. Es la obstrucción nasal o la congestión nasal característica que hace que los pacientes no puedan dormir bien, que a lo mejor no descansen bien, que no tengan una adecuada higiene del sueño y también el típico prurito anal, prurito nasal. Ay, Dios mío, ya estoy hablando de otras cosas, perdón. Prurito nasal, que es muy característico, el típico y lo van a ver durante toda la presentación, que yo tengo rinitis alérgica y me van a ver que voy a estar haciéndole así, porque es muy característico el prurito nasal. Y generalmente esto, que es lo muy característico que se llama el saludo alérgico, que el paciente, gracias porque me hacen toda una toma directa y a mi cara, que es hacer esto y después te saludan muy a gusto los niños y eso se llama el saludo alérgico. Y es muy característico de los pacientes que tenemos prurito nasal, no prurito anal, discúlpenme, ¿eh? No sé en qué estoy pensando. Muy bien, entonces después hay que hablar un poquito de esta clasificación de rinitis alérgica. Esta clasificación de rinitis alérgica es muy importante. Antes se consideraba como la rinitis alérgica, la perenne y la estacional. Y a mí esa pues no me gusta nada. La verdad es que esta nueva clasificación es muchísimo más interesante y más característica, porque la perenne y la estacional, pues ahora ya no la podemos ni siquiera clasificar de esa manera, porque con tanto cambio climático y con tantas situaciones ya ni siquiera sabemos cuándo son las estaciones y cuándo realmente van a
a hacer los pólenes de los árboles o de las malezas o de las diferentes pastos. Entonces, por eso me gusta más esta clasificación y se divide en intermitente y persistente. Y eso se basa principalmente en el cuándo ocurren esta sintomatología. Si los síntomas son presentes durante menos de 4 días a la semana, durante menos de 4 semanas se consideran intermitentes y persistentes es obviamente todo lo contrario, cuando son más de 4 días a la semana o durante más de 4 semanas. Y lo podemos mezclar con leve y moderada grave. O sea, puede ser intermitente leve o intermitente moderada grave y persistente leve y persistente moderada grave. Y leve significa cuando el sueño es normal y las actividades diarias el paciente las realiza sin ningún problema. Eso significa que es leve. Y moderada grave es generalmente cuando ya afecta el sueño y ya el paciente no puede realizar sus actividades de la vida diaria. Obviamente el paciente que ya llega con el médico es ese paciente que ya tiene síntomas que son moderados graves, pueden ser intermitentes o persistentes, pero moderados graves, porque generalmente el paciente, digo, no sé en otros países, pero el paciente mexicano es el paciente que ya acude al médico cuando ya le molestan los síntomas, porque es un paciente que ya, digamos que sea, digo, generalmente, la mayoría de los pacientes, porque yo conozco, por ejemplo, a mi mamá, desde que tiene cualquier síntoma, rápidamente acude al médico o va primero conmigo y me pregunta, oye, ¿con qué médico tengo que ir si me pasa esto, esto o esto? Pero la mayoría de los pacientes, o sea, no mi mamá, generalmente acuden al médico cuando ya tienen síntomas que ya les afecta su calidad de vida o cuando ya son muy molestos. Por eso son moderados graves. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de qué es la definición del asma y toda esta situación. Entonces, el asma ya habíamos dicho que es una enfermedad inflamatoria crónica. Eso es súper importante porque muchas veces se nos olvida que no es una enfermedad crónica. El asma es una enfermedad crónica de la vía aérea inferior. Esto de crónico es súper importante porque muchas veces han llegado conmigo al consultorio muchas mamás y yo les pregunto, pues obviamente la historia clínica, se les pregunta a la mamá, oiga señora, ¿ya hay algún antecedente en la familia que tenga asma o enfermedades alérgicas? Y siempre me dice la mamá, ¿no? Echándole la culpa al marido porque es básico y típico, característico de las mamás. No, es que su papá era asmático de chiquito. Y yo, está muy bien que le eche la culpa al marido, pero su papá no era asmático desde chiquito, su papá es asmático. Lo que pasa es que ya no tiene ningún tipo de exacerbación. ¿Por qué? Porque es una enfermedad inflamatoria crónica, hay cronicidad, ¿ok? Eso es súper importante. Historia de síntomas episódicos y recurrentes que se caracterizan por la sibilancia. Eso es súper, súper importante que lo sepamos reconocer, porque muchas mamás nos dicen sibilancias. Yo le pregunto, señora, ¿tiene algún tipo de ruido en el pecho? Y la mamá me dice, sí, 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 es muy característico. Tiene este como sonido aquí en el pecho que viene y que surge aquí, que suena así como si tuviera como una flema atorada. Y me dicen, sí, como... Y yo, a ver, no, señora, eso parece como un roncus, pero eso no es una sibilancia. La sibilancia es como si trajera un gato o una rata atorada. Es el, eso es una sibilancia, es muy característico y hay que saberlo distinguir muy importantemente. Ahora, algo súper interesante es que un paciente puede ser asmático sin tener sibilancias, ¿ok? Obviamente la sibilancia es lo más característico, pero no tiene que estar para decir que un paciente es asmático. Otra cosa es la disnea. Es algo súper característico también y hay muchos niños que, por ejemplo, digo, no dicen me falta el aire, pero a lo mejor es el típico niño que muchos papás lo catalogan como el niño, el flojito, ¿no? El que siempre está ahí, el que no hace ejercicio, el que no corre, el que se cansa, el que siempre está pidiendo que lo carguen, el que a lo mejor caminan un rato y piden que lo carguen, el niño que no hace ejercicio, pues el flojito. Entonces eso es un niño con disnea. Sensación de falta de aire o opresión del pecho. Esto es muy característico sobre todo de los adolescentes.
A mí me tocaba muchos pacientes en Tlaxcala, sobre todo cuando estaba por allá, que llegaban adolescentes, muy característico, que no tenían ningún antecedente. No es de que estaban corriendo un maratón así y de repente empezaban con opresión del pecho, no, sino que eran adolescentes que estaban sentados viendo la televisión o sentados acá con el celular y empezaban con la presión en el pecho. No había un antecedente importante para tener esa presión en el pecho. Y me llegaban hasta radiografía de tórax, electrocardiograma y hasta ecocardiograma porque tenían la presión en el pecho. Y lo que tenían era asma. Y la tos es una tos súper característica, es una tos seca, que primero es seca, que con el tiempo se puede volver productiva, generalmente puede tener algún tipo de secreción, esa secreción puede ser hialina o blanquecina, es muy característica que es una tos en la noche, episódica, y que es tan característica que es en la noche que yo a la mamá le digo, mamá, la mamá es como si le pusieran play. ¿Por qué? Porque en el día el niño está, brinca, corre, juega, feliz por los prados, todo es muy hermoso si lo saben bien, que es típico de una caricatura, pero bueno, así están muy felices los niños y en la noche les ponen play. Tosen, 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 hasta que llega un momento en que vomitan. ¿Y por qué vomitan? Por ese gran esfuerzo que están realizando por toser. Y luego viene el merequetengue, claro, porque el niño tosió, vomitó, llenó toda la sábana de vómito, entonces ya se despertó la mamá, ya se despertó el hermano, que a lo mejor duerme con el niño, o a lo mejor nada más vino a ver qué pasaba, ya la mamá despertó al papá, ¿no? Porque si ya está despierta, pues también el papá. Entonces todos limpian el vómito, entonces meten las sábanas a la lavadora y entonces nadie durmió, ¿no? Entonces se hace el merequetengue en la noche por la tos del niño. También se le puede poner los labios rojos o los labios morados porque el niño le falta pues esa necesidad de aire y también pues esa tan intensidad de la tos que ocasiona que el niño pues le falte y tenga mucha fuerza y esté ocasionándole pues dificultad, ¿no? También es variabilidad en temporal y de intensidad, porque puede ser que los síntomas, como les digo, en el día el niño está feliz y en la noche vienen unos síntomas súper intensos. Entonces, por eso son variables en temporalidad y en intensidad. Y súper importante esa obstrucción variable del flujo de aire, que se tiene que corroborar con una espirometría. Siempre es pre y post broncodilatador. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor cuando yo le haga la espirometría al niño, resulta que en ese momento no tiene un patrón obstructivo. Por eso siempre hay que hacerlo postbroncodilatador para ver la reversibilidad. Ok, dentro de la evidencia, ya que les dije una breve introducción de lo que es la hipótesis de Bach, de qué es rinitis y de qué es asma, vamos a hablar de la evidencia anatómica. Ok, entonces ya sabemos que es el aparato respiratorio, sabemos que el aparato respiratorio superior está la nariz, la faringe y la laringe, y que la laringe lo divide en aparato respiratorio superior e inferior. Y en el inferior está la tráquea, bronquios, bronquiolos, los conductos alveolares y los alveolos. Y también hay otra parte, otra forma de dividir lo que sería el aparato respiratorio superior e inferior, que también es una forma de dividirlo de forma funcional. Y es como se divide en la parte de conducción, que solamente es como el tubo que se encarga de llevar todo el aire, y la parte que se encarga del intercambio gaseoso. Muy bien. Ahora, algo súper interesante y que me encanta comentar son todas las funciones que tiene la nariz. Muchas veces creemos que la nariz pues nada más sirve para esto, ¿no? Para el perfil griego. Digo, yo no tengo una nariz así hermosa, ¿no? Pero es demasiado pequeña. Pero bueno, el perfil griego. O para darnos así como decir, ah, mira, ahí va fulanita porque le reconozco la nariz. Pues claro, para eso sirve la nariz, pero también tiene unas funciones maravillosas que muchas veces ni siquiera tomamos en consideración. Entonces vamos a hablar de esas funciones tan maravillosas que tiene la nariz. Muy bien, entonces la nariz sirve como una barrera física. ¿Han oído hablar de la inmunidad innata? Que son esas barreras físicas propias que tiene el organismo, que las tenemos desde que nacemos, pues eso es una de las cosas que hace la nariz. Entonces, como tal, es una barrera física que nos da ese acondicionamiento del aire. Protege la vía aérea inferior de la entrada de partículas nocivas. ¿Se acuerdan de estas vibrisas, que son estos pelillos que tenemos aquí, que se llaman vibrisas, que muchas veces no sirve para
que le dé miedo a los niños, ¿no? Porque hemos visto a muchos viejitos que estas vibrisas empiezan a crecer y salen así por aquí y luego los niños dicen, ay, qué horror, porque se le ven estos pelitos y qué asco. No, pues esos pelitos se llaman vibrisas y tienen una finalidad. Y la finalidad de esas vibrisas es justamente eso, proteger, y sirven como una red para evitar que ciertas partículas lleguen y penetren a lo que sería la vía aérea inferior. Entonces evita la entrada de partículas nocivas hacia la vía aérea inferior. Otra cosa súper importante es que calienta y humidifica el aire. El aire lo tiene que calentar porque el aire generalmente llega frío. Bueno, no sé allá en Monterrey, porque a lo mejor en Monterrey hace muchísimo calor, entonces a lo mejor no llegará tan frío. Pero bueno, aquí en México DF el aire llega frío y además llega seco. Entonces tiene que calentarlo y humidificarlo para que el aire entre calientito y entre húmedo. Y también estas partículas que son un poquito más pequeñas también se queden ahí atoradas a nivel de lo que sería la nariz para que no lleguen hacia el aparato respiratorio inferior. Entonces, por tal es una barrera física y forma parte de la inmunidad innata. Otra cosa súper importante es esta, la barrera inmunitaria. Como alergóloga, bueno, esto nos encanta. Tiene unas proteínas actibacterianas, que son las lisocimas y las lactoferrinas, que se encargan de defendernos, porque son defensas químicas, que sirven para matar cualquier tipo de microorganismos que pueden encontrarse por ahí. Y entonces nos defiende también como tal en contra de todas estas bacterias, microorganismos que se encuentren a ese nivel para evitar que lleguen hacia la vía aérea inferior y obviamente que ocasionan algún tipo de infección a nivel local. También tiene antioxidantes y algo súper importante, tiene inmunoglobulina A secretora. Acuérdense que todas las mucosas tienen inmunoglobulina A secretora y como tal, pues en la nariz también hay mucosa, por lo tanto va a haber inmunoglobulina A secretora. Y algo que no se nos puede olvidar, pues está el sentido del olfato. Entonces, también están ahí las ramificaciones del nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Entonces, nos sirve no solamente para oler, sino también nos sirve para degustar. Acuérdense que cuando comemos y degustamos los alimentos, no solamente es el nervio que sirve para el nervio gustatorio, sino que también funciona a través de la olfacción, el poder degustar con las papilas gustativas, también al oler sirve para poder degustar los alimentos. Entonces, todas estas maravillas que hace la nariz, a que no las sabían, pero bueno, todo esto tiene tan maravilloso la nariz que funciona para muchas cosas. Muy bien. Otra cosa muy importante es que tanto la nariz como el epitelio del sistema respiratorio superior o de la vía aérea superior, como el epitelio de la vía aérea inferior, tiene cosas muy similares. ¿Qué son estas? ¿Cuáles son las similitudes? Es que tienen una membrana basal, que tienen una lámina propia, que tienen un epitelio ciliado, que tienen glándulas y que tienen las células de Globet, que son las que se encargan de producir moco. Pero ¿cuáles son estas diferencias? Hay dos diferencias súper importantes. Una es que la mucosa nasal se encuentra adherida a hueso y que tiene muchísimos vasos. Y la mucosa bronquial se encuentra adherida a cartílago y está rica en músculo liso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay obstrucción, cuando yo tengo una congestión nasal, lo que sucede es que hay vasodilatación y edema. Lo que pasa ahí es que los vasos se dilatan y ocasionan muchísimo edema y por eso tengo congestión a nivel nasal. ¿Y qué pasa cuando hay obstrucción a nivel de la vía aérea inferior? Lo que pasa es que hay una constricción del músculo liso y por eso existen las sibilancias. Entonces, esas son las dos diferencias tan importantes entre la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Todo lo demás es completamente igual. Entonces, esas son las evidencias anatómicas tan importantes entre la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Hablemos ahora de epidemiología, que la verdad ese no es un tema que a mí me encante, pero es importante y pues lo teníamos que estudiar en la carrera y ahora es también súper importante en relación a calidad de vida y a ver pues cuántos pacientes tenemos con rinitis y asma en nuestro país. Entonces, dentro de la evidencia epidemiológica, sabemos que a nivel mundial, lo que sería rinitis alérgica,
afecta de 10 al 30% de la población adulta. Y en niños, que nosotros como pediatras, esto está súper importante, 40% de la población pediátrica tiene rinitis alérgica. Es una enfermedad que afecta a casi la mitad de la población mundial. Ahora, en relación a México, 15.4% en adolescentes de 13 a 14 años, eso es rinitis alérgica, y si se fijan es un rango muy amplio que va desde 7.1 hasta el 28%. Y esto lo dice el ISAC, que es The International Study of Asthma and Allergies in Childhood. Este es un estudio que no solamente valora la prevalencia de asma, sino de rinitis alérgica y de dermatitis atópica. Ahora, en relación a la prevalencia, digamos, de rinitis alérgica en escolares de 6 a 7 años es de 11.6% y también es un rango muy amplio que va desde 6.7 hasta 18%. Y esto es muy importante mencionar que desde mi punto de vista está infradiagnosticado, que es muy probable que sea un porcentaje mayor. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que se encuentran por ahí y que es muy probable que no estén diagnosticados con rinitis alérgica, que a lo mejor estén diagnosticados con catarro común o el típico niño que se encuentra, se enferma y le están dando antibióticos o antivirales o le están dando solamente ibuprofeno y resulta que lo que tiene es una rinitis alérgica y no está diagnosticado como tal. Ahora, en relación a el asma es, sabemos que existen 339 millones de personas afectadas, que es la 16ª enfermedad en tanto prevalencia y discapacidad. Y aproximadamente el 50% de los pacientes inician antes de los 10 años de edad. Esto es súper importante para nosotros como pediatras, porque sabemos que es una enfermedad crónica. Y antes pensábamos, sí, enfermedades crónicas, claro, es en los adultos, ¿no? Porque pensamos, a mí me hablan de enfermedad crónica, yo pienso en hipertensión, en diabetes, en todo este tipo de enfermedades que son crónicas y afectan a los adultos. Hasta en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pienso cuando hablan de algo crónico. Pero el asma es una enfermedad crónica y aquí nos están diciendo que la mayoría o el 50% de los pacientes van a iniciar antes de los 10 años de vida. Entonces, esto nos genera a nosotros una gran responsabilidad como pediatras. ¿Por qué? Porque tenemos que diagnosticar a los pacientes en la edad pediátrica. Y esto nos genera responsabilidad porque tenemos que hacer un buen diagnóstico e iniciar con un tratamiento adecuado en este tipo de pacientes que sabemos que van a tener una enfermedad crónica y que requieren un adecuado tratamiento para que tengan una buena función pulmonar y no decaiga esa función pulmonar. Muy bien. En México, en pediatría, de acuerdo al ISAC, también su prevalencia es del 8 al 12% y en adultos es del 5 al 7%. En ISAC, de 13 a 14 años, que son adolescentes, en México es del 8 a 12% y en adultos, de acuerdo al ISAC, de 18 a 45 años, su prevalencia en México es del 5 al 7%. Ahora, esto también es súper interesante. 1 de cada 10 escolares o adolescentes va a tener asma y 2 de cada 10 escolares o adolescentes va a tener rinitis alérgica. Entonces, sí son enfermedades muy comunes. Por lo tanto, tenemos que aprender a diagnosticarlas, a reconocerlas y sobre todo a tratarlas. Ahora, el paciente con rinitis 19 a 38% de los pacientes con rinitis van a tener asma y del 30 al 80% de los pacientes con asma van a tener rinitis. ¿Y esto por qué es? Por lo que habíamos comentado, porque es una vía aérea común, por esta hipótesis de la vía aérea común, porque es un mismo tubo por donde pasa ese aire. Porque si yo tengo inflamación en la nariz, es muy probable que tenga inflamación en el bronquio. Y viceversa, si tengo inflamación en el bronquio, voy a tener inflamación en la nariz. Porque habíamos dicho que rinitis y asma eran manifestaciones de un mismo síndrome. Entonces, por eso es tan importante considerar vía aérea común. Entonces, 4 de cada 10 sujetos con rinitis alérgica van a tener asma y
6 a 8 de cada 10 sujetos con asma van a tener rinitis alérgica. Por lo tanto, cada vez que yo tengo un paciente en mi consultorio con rinitis alérgica, tengo que buscarle asma. Y si yo tengo un paciente con asma en mi consultorio, tengo que buscar rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque debo de tratar ambas patologías para que a mi paciente le vaya mejor. Ahora, este es un estudio que se hizo en 738 individuos y se les dio seguimiento a estos pacientes, aquellos pacientes que iniciaron con rinitis alérgica en el estudio. Después se le hizo pruebas cutáneas a estos pacientes. Aquellos pacientes que iniciaron con rinitis alérgica, se vio que tenían un incremento de hasta 3 veces más de presentar asma que aquellos pacientes que no iniciaron con rinitis. Esto significa, o esto nos corrobora, que es mucho más común que yo, si tengo rinitis alérgica, o sea, inflamación en la nariz, tengo hasta 3 veces más probabilidad de que con el tiempo tenga inflamación en el bronquio que si no inicio con una inflamación en la nariz, o sea, vía aérea común. Otra evidencia epidemiológica y súper importante desde mi punto de vista es esta afectación en la calidad de vida que tienen los pacientes. Yo, por ejemplo, por algo soy alergóloga, les voy a confesar. Yo soy alergóloga porque yo tengo rinitis alérgica, tengo asma y tengo dermatitis atópica. Entonces, yo sé lo que es vivir con rinitis alérgica, yo sé lo que es vivir con asma. Muchas veces, por ejemplo, en la primera gráfica donde se habla de que hay muchos pacientes que se sienten cansados, se sienten miserables, irritables, deprimidos, tristes y apenados, digo, yo, gracias a Dios, no me he sentido miserable por una rinitis alérgica, pero sí me he sentido apenada y sí me he sentido cansada. Y siempre les pongo el ejemplo de yo, por ejemplo, yo voy a misa los domingos y siempre cuando voy a misa los domingos y voy sola, ¿no? Llevo manga corta, digo, porque hace calor, voy y siempre, yo nunca uso bolsa y siempre voy sin mi mamá, ¿no? Generalmente las mamás siempre traen la bolsa todo, Kleenex, todo, ¿no? Todo lo que necesiten lo traen en la bolsa. Y yo nunca traigo bolsas, no cargo con nada, ¿no? Voy ahí feliz con mi manga corta. Entonces llego a misa y yo no sé por qué en las iglesias siempre hace muchísimo frío. Yo no sé por qué. Entonces yo llego muy feliz, estoy muy sentada, muy a gusto, y llega justo la homilía, ¿no? Cuando el padre está hablando, dando su sermón, todos muy callados, y generalmente en la misa, pues actualmente, yo no sé en Monterrey, pero aquí en el DF actualmente ya hay puros abuelitos, ¿no? Ya no hay casi nada de jóvenes, bueno, o adultos mayores o adultos menores, yo ya no soy muy joven, pero bueno, estamos ahí sentados escuchando el sermón muy a gusto y justo en ese momento, cuando me entra el frío intenso de la iglesia, pues empieza el moquito traicionero, o sea, la rinorrea anterior, y entonces es cuando uno empieza con el característico, ¿no? Y el saludo alérgico, el así, ¿no? Y el saludo alérgico. Y pues como uno trae manga corta, pues no puedes hacerla de las de acá, ¿no? Pues porque traes manga corta y pues ni modo que haga así, o sea, se va a ver muy mal. Entonces, justo no traigo a mi mamá, que siempre trae la bolsa y saca el Kleenex y me lo da, porque le choca que haga él. Entonces, pues yo estoy con... Y justo en ese momento es cuando todas las abuelitas y todos los adultos mayores y los adultos, ¿no? De la iglesia voltean así, casi hasta el sacerdote se frena del sermón para decir, por favor, que se calle la que está sorbando los mocos. Y a mí me da una pena terrible. Entonces y aparte justo en ese momento nadie te da un Kleenex para decir, toma, mijita, suénate el moco, ¿no? Entonces yo ahí, en ese sentido, sí me he sentido apenada. Entonces yo sé lo que es vivir pues con esas situaciones en las cuales pues te sientes apenada por tener rinitis alérgica, porque a alguien que no tenga rinitis alérgica no se le escurre el moco a la mitad de la misa. Otra cosa es sentirte también cansada. Si tienes congestión nasal en las noches, pues obviamente se te tapa la nariz y pues no duermes bien. Y eso ocasiona que al día siguiente, en la escuela, en el trabajo, donde estés, pues estés cansado. Y eso también hace que te sientas irritable y que no quieras hacer nada.
Pues porque no has dormido bien y se genera todo un círculo vicioso. Entonces, esto afecta como tal la calidad de vida de los pacientes. Entonces, es nuestra responsabilidad hacer un diagnóstico adecuado, dar un tratamiento adecuado para que nuestros pacientes estén bien y tengan una adecuada calidad de vida, que es lo que buscamos nosotros como médicos. Ahora, sobre el impacto en la actividad laboral, pues aquí dice que muchos afecta su trabajo y también faltan al trabajo las dos cosas. Digo, yo no he faltado a mi trabajo por rinitis alérgica, si no ya me correrían porque yo todo el tiempo estoy así, ¿no? Pero obviamente puede afectar tu trabajo, o sea, si tú no dormiste bien porque estuviste todo el tiempo con congestión nasal y esto te generó no dormir de manera adecuada, puedes estar cansado, al día siguiente estás irritable, le puedes gritonear a tu jefe, le puedes gritonear a tus amigos o tus compañeros de trabajo, esto afecta tu calidad de trabajo o afecta el trabajo que estás realizando. Digo, ahorita no porque estamos en home office, pero sí puedes estar afectando la calidad de trabajo que realices. Entonces, esto impacta en tu actividad laboral y esto afecta también tu calidad de vida y tu calidad en el trabajo. Entonces, todo esto hay que tenerlo también en consideración. Muy bien. Ahora también hay que ver las comorbilidades. Sabemos que todos los que tenemos rinitis alérgica, hasta el 50% de los adultos tenemos sinusitis crónica, porque ya habíamos comentado que no solamente es rinorrea anterior, sino que también hay rinorrea posterior, descarga posterior, y esto con el tiempo se acumula y puede ocasionar la sinusitis. Hasta el 80% de los que tenemos rinitis alérgica, tenemos la conjuntivitis alérgica. Al rato estamos así, nos estamos agarrando el ojo, tenemos el ojo lloroso, luego el ojo rojo y diferentes situaciones. Hasta el 48% de los niños van a tener disfunción de la trompa de Eustaquio, lo que nos conlleva otitis media agudas o otitis medias serosas y hasta en el 98% de los casos. Entonces, es muy importante el diagnóstico para dar el tratamiento adecuado y evitar este tipo de comorbilidades. Ahora vamos a la parte que me encanta, que es la evidencia fisiopatológica. En relación a la evidencia fisiopatológica, tenemos que ver que existen o se pueden dividir estas interacciones patológicas en tres cosas principalmente. Está el acondicionamiento del aire, la inflamación, que juega un papel súper importante, y los reflejos. Ahora, hay que recordar las funciones que tiene la nariz. Entonces, ahí tenemos una nariz que pues es una nariz con rinitis porque tiene su rinorrea y ahí tenemos unos bronquios. Entonces, si llega un antígeno me refiero a cualquier antígeno que me esté ocasionando rinitis. Puede ser el ácaro del polvo, puede ser cualquier polen, puede ser el polen de el abedul, el polen de cualquier pasto, de cualquier maleza, lo que ustedes gusten. O puede ser también el pelo de su gato, o puede ser la cucaracha, el hongo, lo que ustedes quieran. Entonces llega el antígeno, yo lo inhalo, y al inhalarlo, pues obviamente se desata como tal la inflamación TH2, que es una inflamación que vira hacia una respuesta TH2, que es una respuesta de tipo alérgica. ¿Y eso qué ocasiona? Pues lo que habíamos visto, una congestión nasal, que habíamos visto que esta congestión nasal estaba ocasionada por una vasodilatación y un edema muy importante a nivel de la vía aérea superior. Y ya habíamos visto que las principales funciones de la nariz era humidificar el aire, calentar el aire y servir como filtrado o como un excelente filtración o un excelente, pues sí, el mejor filtrado que existe en la nariz para evitar que lleguen partículas nocivas hacia el bronquio. Entonces, si yo tengo congestionada la nariz y no puedo respirar por la nariz y estoy toda amormada, pues lo primero que hago es empezar a respirar por la boca. Entonces, todas esas funciones maravillosas que tiene la nariz, pues no las estoy utilizando. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a respirar por la boca y entonces empiezo a respirar aire frío y aire seco. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando lo que hace la nariz, que es calentar y humidificar el aire. Entonces llega al bronquio aire frío y aire seco. Ahora, secundariamente, además de que sigo respirando por la boca, pues obviamente estas defensas químicas que tenía
las lactoferrinas y también la inmunoglobulina A secretora, y todas estas defensas químicas que tenía la nariz, pues no las estoy utilizando porque estoy respirando por la boca. Entonces hay un aumento en la liberación de alérgenos y patógenos y contaminantes que llevan hacia mi pulmón. ¿Por qué? Porque otra de las funciones maravillosas que tiene la nariz, pues no la estoy utilizando porque está toda congestionada y entonces está bloqueada esta función y estoy respirando a través de la boca. Ahora, por otro lado, pues hay una inflamación TH2 porque llegó el antígeno y entonces viró una respuesta hacia una inflamación TH2 que es una respuesta de tipo alérgico. Y entonces se liberan quimiosinas, se liberan todas estas interleucinas proinflamatorias, llegan a la médula ósea y le dicen, médula ósea, actívate porque hay que desatar esta respuesta inflamatoria, y la médula ósea trae todos estos leucocitos, linfocitos, eosinófilos, todas las células las lleva a la médula ósea, desde médula ósea hacia el bronquio para ocasionar inflamación a nivel bronquial y obviamente a nivel nasal. También, obviamente, hay muchísima secreción, tanto anterior como de manera posterior, por ese antígeno que llegó a la nariz, y toda esa secreción llega hacia lo que sería el bronquio. Por otro lado, esa inflamación nasal, después de este reto bronquial, que ya habíamos visto esa gran inflamación por toda esta cantidad de quimiosinas, interleucinas proinflamatorias, todos esos leucocitos que llegan a nivel bronquial, y por otro lado, esta secreción genera este reflejo nasobronquial a través del trigémino y se regresa este reflejo a través de un reflejo bronconasal a través del vago. Entonces, en sí, esta sería la evidencia fisiopatológica de por qué es una vía aérea común, por qué hay tanta relación entre la nariz y el bronquio. Esto es, me parece a mí maravilloso. Por eso me encanta la fisiopatología, porque nos describe qué es lo que está sucediendo a nivel de la nariz y del bronquio y por qué hay tanta relación entre la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Y por qué no solamente es digamos, un tubo por donde pasa el aire, sino que hay relación entre esta función de la nariz, todas estas funciones tan maravillosas, y hay relación a nivel de nervios y hay relación a nivel de inflamación. Entonces son cosas maravillosas que debemos de conocer. Ahora, hay otro, digamos, otro mecanismo que también hablan en relación a conjuntivitis, rinitis y asma. Si hay conjuntivitis alérgica, hay comezón, lagrimeo y congestión a través de los ojos y existe un reflejo que es el reflejo nasoocular. Va a haber rinitis alérgica donde hay estornudos, obstrucción y rinorrea, y va a haber un reflejo que es el reflejo nasobronquial. Y ahí va a haber asma porque es la obstrucción de la vía aérea inferior. Y aquí existe una respuesta alérgica donde se encuentra este que es el mastocito o la célula cebada, como le llaman, o la célula que le da de comer al alergólogo, como también lo llaman. Y este mastocito es un mastocito sensibilizado. Se conoce como mastocito sensibilizado cuando ya tiene pegado. Aquí, estos son las inmunoglobulinas E específicas que están pegadas a los receptores de alta afinidad del mastocito. Entonces, cuando llega un antígeno, en este caso este es el antígeno, llega el antígeno y se pega a estas inmunoglobulinas E y hace que se liberen estos mediadores proinflamatorios. Y esto favorece para que todas estas células proinflamatorias migren desde la médula ósea hacia el sitio de inflamación. Y en este caso, el sitio de inflamación van a ser las células epiteliales tanto de la nariz como del bronquio. Y existen otros neurotransmisores, como sería la sustancia P y el péptido relacionado al gen de la calcitonina, que a través del nervio trigémino va a generar otro reflejo, que sería el reflejo nasonasal, que ocasiona que a través del nervio parasimpático, el vago, genere liberación como vasodilatación y a través de las glándulas nasales liberen muchísima secreción de moco.
Entonces, este es otro de los diferentes algoritmos, digamos, o las diferentes formas de comentar lo que sería la evidencia fisiopatológica de esta relación entre vía aérea superior y vía aérea inferior. Muy bien. También en relación a esta evidencia fisiopatológica, aquí están todos los cambios inflamatorios que suceden en vía aérea superior y vía aérea inferior cuando hay la respuesta a un estímulo alérgico. Y aquí está cómo los eosinófilos, los mastocitos, los basófilos y la respuesta que surge. Y lo que a mí me llama mucho la atención son estas dos, lo que habíamos comentado anteriormente. En relación a la nariz, cuando hay inflamación va a haber poca inflamación, pero la vasculatura va a estar muy incrementada, lo que habíamos comentado. Cuando hay congestión a nivel nasal va a haber una vasodilatación muy importante porque hay muchísimos vasos. Y también va a haber vasodilatación, pero no es tan importante a nivel del bronquio, pero sí va a haber mucha inflamación. Por eso hay broncoconstricción tan importante a nivel del bronquio. Ahora, vamos a hablar ya que dijimos todas las evidencias anatómica, epidemiológica y fisiopatológica. Ahora vamos a hablar de la clínica, que es también muy importante para nosotros. En relación a la clínica, existen muchos estudios que han demostrado que cualquier persona con rinitis moderada grave va a tener un riesgo aumentado para tener asma y que el paciente con rinitis moderada grave y asma va a tener una evolución menos favorable de ese asma, ¿no? Se ha visto también que si yo trato a un paciente con rinitis y asma, si le doy tratamiento para la rinitis, puede beneficiar a esa vía aérea inferior al reducir los síntomas, reducir las visitas a urgencias, reducir las hospitalizaciones y reducir esa hiperrespuesta bronquial. ¿Qué se ha visto también? Que el tratamiento de la rinitis alérgica puede mejorar los síntomas de asma. O sea, si yo un paciente que tiene rinitis alérgica y asma, solamente lo trato para la rinitis alérgica, va a mejorar la sintomatología del asma. Disminuye los síntomas de asma y rinitis alérgica después del tratamiento a base de esteroides intranasales. Y ahorita les voy a enseñar algunos artículos que hablan de esto y esto está muy impresionante. Y esto da muchísima más evidencia de que es una vía aérea común. Los latras o los antagonistas de receptores de leucotrienos pueden ser útiles en el tratamiento a largo plazo de estos pacientes que tienen asma y que se complicaron con rinitis alérgica. Obviamente los anticuerpos monoclonales, anti-IgE, que es humanizados recombinantes como el omalizumab, pues mejora tanto los síntomas nasales como bronquiales. Y obviamente, ¿qué les voy a decir yo de la inmunoterapia alérgeno específica? Pues es el mejor tratamiento. ¿Qué les voy a decir yo como alergóloga? Que es el mejor tratamiento para aquel paciente con rinitis y asma. Pero bueno, entonces, este es un esquema, es un poquito más viejo, habla del 2002, donde dice que la nariz y el bronquio están interlazados y mencionan que el mejor tratamiento que se puede dar son las medidas de evitación de alérgenos y educación. Obviamente, si tengo un paciente que es alérgico al gato, pues lo que mejor puedo hacer es quitarle los gatos en su casa, ¿no? Y educar al paciente. También te dice que los corticoides nasales y los antihistamínicos H1 sería el mejor tratamiento para la nariz y el bronquio. También los latras sirven para las dos cosas y los corticoides inhalados o los agonistas beta 2. Y también mencionan, obviamente, inmunoterapia alérgeno específica y los tratamientos específicos. Ahora, aquí vienen todas las terapias que se puede dar al paciente con rinitis y asma. Pero, si se fijan, los que tienen más, digamos, signos de más, pues son los esteroides tópicos. Y aquí es donde quiero hacer hincapié, donde se menciona que el paciente que tiene rinitis alérgica y asma, si yo le doy tratamiento en relación a un esteroide tópico, o sea, un esteroide intranasal, mejora la sintomatología asmática, o sea, mejora la sintomatología en vía aérea inferior. Y aquí también se corrobora porque tengo efecto para rinitis y para asma. Muy bien. Y entonces, cuando vi pues esta tabla, dije, pues vamos a averiguar un poquito más. Entonces me fui a Cochrane, que es, Gran Cochrane, ¿no? Que es el que nos dice, son artículos, revisiones sistemáticas, ¿no? Y pues lo que dice Cochrane es como Cochrane.
Entonces vi esta revisión sistemática, es un poquito vieja, es de 2003, y habla principalmente de aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica y asma coexistente, o sea, las dos, y que solamente les dieron tratamiento a base de esteroides intranasales. ¿Qué pasó con estos pacientes? Bueno, Cochrane lo que dice o las conclusiones a las que llegaron estos autores fue que los esteroides intranasales fueron bien tolerados, o sea, el paciente lo toleró muy bien, y que estos tienden a mejorar los síntomas de asma y el volumen expiratorio en el primer segundo, el BEF1, y bueno, que los resultados no fueron estadísticamente significativos. Pero imagínense que solamente al paciente le di un esteroide intranasal, al asmático rinítico le di solamente un esteroide intranasal y mejoraron la sintomatología del asma y además mejoró el BEF1. Digo, siempre la estadística y todo esto, ¿no? Y además dice que, bueno, la combinación de esteroides intranasales e intravenoncales, o sea, inhalados e intranasales, debe ser la terapéutica empleada hasta que se realicen más estudios. Siempre Cochrane tiene que realizar más estudios, ¿no? Pero te dice que lo mejor que puedes dar es un esteroide intranasal y un inhalado. Pero a mí me impresiona saber que si un paciente tiene rinitis y asma, si yo solamente le doy un esteroide intranasal, va a mejorar su sintomatología asmática. Eso significa que es vía aérea común. Ahora, este otro artículo es un artículo de Allergy, que es del 2013, o sea, 10 años después de esta revisión sistemática. También es un artículo de revisión y también habla de lo mismo, el impacto que tienen estos esteroides intranasales en aquellos pacientes con rinitis y asma. ¿Y qué pasa? En este artículo se vio que estos pacientes mejoraron en el BEF1, mejoraron en el PEF, en el flujo expiratorio pico matutino, mejoraron en su hiperreactividad bronquial, mejoraron en los síntomas de asma y mejoraron en la cantidad de medicamentos de rescate, solamente con darle esteroide intranasal. Entonces, ¿qué más evidencia necesitamos de que es una vía aérea común? Y bueno, este otro artículo, que es ya más nuevo, del 2019, menciona que si yo a un paciente digo, aquí le estaban dando, al paciente le estaban dando beclometasona, le estaban dando beclometasona, dipropionato de beclometasona, hidrofluoroalcano, se la estaban dando vía oral, le estaban dando la beclometasona vía oral. Obviamente el paciente inhalaba la beclometasona vía oral y después la exhalaba a través de la nariz, que esta era la mejor forma de que el paciente podría obtener todo el esteroide y recibirlo tanto a la vía aérea inferior como a la vía aérea superior. Y esta era una buena forma de que el paciente pudiera obtener el esteroide o pudiera recibir el esteroide a las dos vías aéreas. Y bueno, como tal, de evidencia clínica, pues queda mencionar que en todas las guías como tal para tratar lo que sería la rinitis alérgica, donde está ARIA, que es como la más conocida y bueno, a mí es la que más me gusta, están todas estas, la mexicana, ARIA, está la de Estados Unidos, está las de Singapur, está la china, la que ustedes quieran, pero como tal, en todas estas guías, si se fijan, digo, esta es ARIA, esta es un poquito más vieja, es 2010, 2016, si se fijan, están los corticosteroides intranasales como una de las primeras opciones de tratamiento. Y esta es ARIA 2020, que es la última actualización. Si se fijan, también iniciamos el tratamiento con esteroides intranasales, digo, también hay antihistamínicos tópicos, pero también están los esteroides intranasales. Entonces, es como una de las primeras opciones de tratamiento para los pacientes con rinitis alérgica. Y en las guías de asma, que está GINA 2020, GEMA 2020 y GIMA 2017, que son las más comunes, que ahorita la van a actualizar la GIMA, no sabemos cuándo salga, pero bueno. Si se fijan también, lo que quiero hacer hincapié es que también dentro del tratamiento están los esteroides. Tanto el primer paso de tratamiento se encuentran los esteroides, y esto es como, si son enfermedades inflamatorias, pues el mejor antiinflamatorio que existe en el mundo mundial, pues son los esteroides. Pero algo súper importante es que si ya vimos que son enfermedades inflamatorias y que son enfermedades crónicas y sabemos que es muy común que yo tenga un paciente con asma y rinitis alérgica y tenga las dos juntas, pues ¿qué tipo de esteroide le voy a dar a mi paciente? ¿No?
y que ya vimos que sí, si yo le doy un esteroide intranasal, pues el paciente va a mejorar de sus síntomas asmáticos. Pero no voy a dejar a un paciente con rinitis alérgica y asma, pues solamente tratamiento con esteroides intranasales y no le voy a dar esteroides inhalados. Y sobre todo en pediatría, que luego a las mamás sobre todo les da como mucho miedo esto de el esteroide. Lo va a dejar chaparro. Le va a dar cara de luna llena. Le va a dar Cushing. Le va a sacar la joroba. La tía, la abuelita, la prima, la vecina me dijo que el esteroide era muy malo. Entonces es muy importante, y lo que quiero hacer hincapié, digo, además de que hay que buscar las dos enfermedades para que el paciente le vaya mejor, pues también hay que saber qué tipo de esteroide estamos usando. Hay que ver la seguridad, la biodisponibilidad de los esteroides, porque no todos los esteroides son iguales, aunque parezca que sí, pero no son iguales. Hay que ver la conveniencia, hay que ver el precio y la experiencia del uso, ¿no? También la preferencia que tengan. Entonces, lo que quiero hacer hincapié es esto. La máxima dosis recomendada tiene mucho que ver esta situación. Hay que ver también la supresión del cortisol, porque muchas veces sí ha habido casos de que suprimen el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, pero obviamente son pacientes que tengan cierta predisposición. Sí hay artículos, pero hay como un caso en 18,000, ¿no? Sí sucede. Pero esto es muy importante. Hay que ver también que esto, la fluticasona, furoato de fluticasona y propionato de fluticasona, son los esteroides que tienen menos predisposición a esto. Y las máximas dosis recomendadas, de acuerdo a la supresión. La máxima dosis recomendada de furoato de fluticasona son 200 microgramos. Y para llegar a suprimir al 20% del cortisol, necesitamos llegar a 580 microgramos al día. Y propionato de fluticasona, la dosis máxima recomendada son 1000. Y para suprimir el eje de hipotálamo, hipófisis suprarrenales son 900. Y budesonida son 600 y la dosis máxima recomendada son 600. Entonces también hay que ver las dosis de cada uno de los medicamentos y también hay que ver el índice terapéutico de cada uno de los esteroides, que ahorita vamos a hablar de eso y que es súper importante. Hay que también ver, muy importante, la biodisponibilidad. Hay que ver los efectos adversos sistémicos de cada uno. Hay que ver si hay hipocortisolismo, el retraso en la velocidad de crecimiento, ver esta disminución ósea, si genera efectos oculares, y hay que ver la evidencia clínica robusta que nos da cada uno de estos esteroides. Esto es súper importante, la biodisponibilidad. La biodisponibilidad sistémica de furoato de fluticasona es del 0.5, así como de propionato de fluticasona. Y si se fijan, budesonida es del 33%, beclometasona es del 44%. ¿Qué significa esto? Que de manera sistémica, tanto furoato de fluticasona como propionato de fluticasona tienen mayor afinidad al receptor de glucocorticoide, por lo tanto, se quedan más a nivel pulmonar o a nivel nasal y por lo tanto tienen menos biodisponibilidad sistémica, o sea, tienen 0.5. Solamente se van al torrente sanguíneo a nivel sistémico el 0.5% del medicamento. Por lo tanto, tienen menos efectos adversos que budesonida o que beclometasona. Entonces, pues qué mejor que todo el medicamento se quede a nivel pulmonar y no se vaya a la circulación sistémica, ocasionándome efectos adversos. Por eso viene aquí lo de mayor afinidad al receptor. Furoato de fluticasona, furoato de mometasona y propionato de fluticasona tienen mayor afinidad al receptor y eso ocasiona que tengan menos biodisponibilidad sistémica y por ende menos efectos adversos. Y mientras más afinidad tenga al receptor, tiene mayor duración de acción. Por lo tanto, se puede dar cada 24 horas o cada 12 horas, cosa que budesonida no tiene, por ejemplo, o beclometasona no tiene. Y esto es el índice terapéutico. Esto es súper importante también. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de, esta es una gráfica donde se habla
es un reto bronquial. El reto bronquial se realiza en todos los pacientes, pero obviamente en aquellos pacientes que tienen asma se utiliza este reto bronquial con adenosín monofosfato y estamos ocasionando broncoconstricción. Entonces, obviamente en aquellos pacientes que tienen asma, con menor cantidad de adenosín monofosfato van a ocasionar broncoconstricción. Y entonces aquí este es el 20%, es el 20% en la cual estamos ocasionando la inhibición del cortisol, que es cuando estamos ocasionando inhibición en el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, o sea, la inhibición del cortisol o la supresión del cortisol en el 20%. Entonces, el rojo es budesonida, el azul es propionato de fluticasona y el verde es furoato de fluticasona. Lo que quiere decir esta gráfica es que con menos cantidad de medicamento estamos generando mayor eficacia, baja actividad sistémica, o sea, menor posibilidad de tener efectos adversos y menor posibilidad de tener supresión del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales o supresión del cortisol. O sea, conclusión es que con menos cantidad del medicamento tenemos mayor eficacia, mejores efectos del medicamento, menor riesgo de efectos adversos y menor riesgo de tener supresión del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales o supresión del cortisol. Entonces, por eso no todos los esteroides son iguales. Hay que saber qué tipo de esteroide le vamos a dar a nuestro paciente, sobre todo paciente pediátrico. Y ya, por último, mensajes para llevar, después de todo el rollo que les acabo de echar, de que la nariz, de las maravillas que tiene la nariz, de toda la fisiopatología de la vía aérea común, de que no todos los esteroides son iguales y que hay que saber qué esteroide elegir. Vamos a mandar estos mensajes para llevarnos. Entonces, la rinitis y el asma son enfermedades crónicas y son enfermedades inflamatorias y son crónicas. Eso es súper importante. Crónicas, crónicas, crónicas. Ambas dos son problemas de salud pública y son enfermedades que van a afectar la calidad de vida de nuestros pacientes y suelen aparecer en edades pediátricas. Ya vimos que el 40% a nivel mundial la rinitis alérgica y ya vimos que aproximadamente el 50% de los síntomas de los pacientes asmáticos ocurren antes de los 10 años de vida. Entonces, es una responsabilidad muy importante de nosotros como pediatras diagnosticarlas y empezarlas a tratar para que nuestros pacientes tengan una buena calidad de vida y no tengan pues comorbilidades con el tiempo. Suelen presentarse como episodios recurrentes. Esto es súper importante, que muchas veces a lo mejor no es tan fácil hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay veces que pueden o no tener la sintomatología y generalmente en asma son tos, sibilancias, opresión torácica, disnea, y la rinitis, rinorrea, estornudos, congestión nasal, prurito nasal. Nasal, que quede claro porque ahí tuve un lapsus brutus. Y los médicos de primer contacto debemos sentirnos cómodos para diagnosticar rinitis y asma y saber que vienen de la mano, porque es una vía aérea común. Y siempre buscarlos. Si hay un paciente con asma, busco rinitis. Y si hay un paciente con rinitis, busco asma. Si no lo tiene, qué bien. Pero si lo tiene, pues está bien, qué bien, porque ya lo diagnostiqué y lo tengo que empezar a tratar. Tengo que iniciar tratamiento. Desde que lo diagnostico, le inicio tratamiento, escalono el tratamiento de acuerdo a la necesidad del paciente y le doy seguimiento. Y si no puedo, para eso están los subespecialistas. Al que más confianza le tengan, se lo mandan. ¿Vale? Para eso estamos, todos somos amigos. Y por último, hay que reconocer las diferencias que importan entre las opciones de medicamentos y nos permiten tomar las decisiones. Hay que saber cuál es el mejor esteroide que existe y pues también quitarles a las mamás y también entre nosotros mismos ese miedo al esteroide. El esteroide es el mejor antiinflamatorio que existe y saber, si nosotros conocemos, vamos a quitarnos esos tabús de que los esteroides son malos o que los esteroides ocasionan efectos muy terribles en los niños. Y pues por último hay que dar esto de farmacovigilancia. Si hay cualquier efecto adverso o evento adverso en cualquier medicamento de GSK, aquí se encuentra el correo de farmacovigilancia y los teléfonos para que lo reporten. Muchísimas gracias, ahí está mi correo. Y por último, los quiero invitar a Respira,
Respira es de Respiratory Pediatrics Academy, ese es el link. Y la primera sesión, el tema es el paciente con síntomas respiratorios persistentes. Si se fijan, con APM nos está apoyando. Y es el lunes 26 de octubre a las 8:30 de la noche. Ellos son los ponentes. Va a haber un neumólogo, un otorrino y un alergólogo con un moderador y vamos a hablar de ese tema. Y van a ser cada 3 semanas, los lunes, para que se conecten. Nos van a dar puntos de certificación y va a estar muy bien porque son charlas entre colegas, que somos todos nosotros, para que expriman, como yo digo, a los subespecialistas y hagan todas las dudas que tengan en relación a los temas de enfermedades respiratorias. Y pues nada, muchísimas gracias y pues aquí estoy para cualquier duda, queja, comentario, sugerencia que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Paola. Una plática muy interesante. Ha compartido con nosotros conceptos muy prácticos que podemos poner, que podemos utilizar en nuestra práctica diaria en la atención de nuestros pacientes. Voy a pedirle a la audiencia que si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través de la sección de chat de esta transmisión. Cualquier pregunta o comentario hacia la doctora De Baro. Pues por lo pronto aquí tenemos muchas felicitaciones para la doctora por una plática muy bonita, muy dinámica. Doctora, en su experiencia, ¿en qué porcentaje de los pacientes con rinitis alérgica podemos llegar a un diagnóstico certero para poder quitar esa alergia? ¿En qué porcentaje para quitar la alergia? Sí, Depende de la edad. tratar la alergia, sí. Un paciente Ok, alérgico, bueno, primero, ¿en qué edad es recomendable hacer las pruebas de estimulación? ¿Verdad? ok. Ok, generalmente los pacientes con rinitis alérgica, lo que yo les recomendaría es, de acuerdo a la edad, y hay que primero valorar si tiene antecedentes familiares de atopia, o sea, antecedentes familiares de alergia. De acuerdo a las guías, me imagino que lo que están preguntando es en relación a pruebas cutáneas, o sea, pruebas de alergia. De acuerdo a las guías comentan, las guías mexicanas de pruebas cutáneas, o sea, o de inmunoterapia, comentan que es a partir de los 3 años. Pero muchos alergólogos comentan que si es un paciente muy alérgico, se pueden realizar desde antes, o sea, a partir de los 2 añitos o así puedes realizar las pruebas cutáneas. Obviamente tendrías que hacer una terapia enzimática, ¿no? Porque pues el niño se va a mover un poco, o puedes realizar también IGS específicas en sangre. A mí no me gustan las IGS específicas en sangre porque desde mi punto de vista pues son caras y a mí me parecen muchísimo mejor las pruebas cutáneas. Y hay que ver, obviamente, este panel de pruebas cutáneas se tienen que realizar de acuerdo al lugar donde se encuentren. Obviamente, pues el panel que yo tengo de pruebas cutáneas pues está relacionado a los alérgenos más comunes en la Ciudad de México. Obviamente los alergólogos de Monterrey tendrán pues un panel de pruebas cutáneas relacionadas a lo más común o a los alérgenos más comunes en relación a los aeroalérgenos que se encuentran en Monterrey. Entonces hay que realizar esas pruebas cutáneas y en base a los resultados de las pruebas cutáneas iniciar la inmunoterapia, que puede ser subcutánea o sublingual y que dura unos 3 años mínimo. No sé si eso tenga que ver, si eso era la pregunta. Muy bien. Muy bien. Pues hay muchas felicitaciones, doctora, por su plática. Le felicitan de diferentes ciudades de la República, Guadalajara, obviamente, Ciudad de México, Veracruz, Coahuila,
Ha sido una plática bastante interesante, doctora. Ojalá que algún día pudiera acompañarnos por acá, por la Sultana del Norte, para que nos permita ser sus anfitriones. Estamos nosotros bastante satisfechos con esta plática y pues no me queda más que volver a agradecerle nuevamente y decirle que en el Colegio de Pediatría tiene las puertas abiertas. Pediatría de Nuevo León. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Una disculpa porque de repente tuve ahí un lapsus brutus en algún momento de la plática. Creo que se dieron cuenta por ahí. Pero bueno, muchas gracias y pues me dio muchísimo gusto estar con todos ustedes. Espero que les haya servido, que les haya funcionado sobre todo para su práctica clínica, que es lo más importante. Y pues nada, espero verlos a todos ustedes allá por Respira, que ya va a estar pronto. Y pues nada, muchísimas gracias por todo y si tienen alguna otra duda, pues aquí estamos para lo que necesiten. Excelente, doctora. Muchas gracias a todos. Yo les quiero invitar a nuestra próxima sesión del Colegio de Pediatría de Nuevo León, que es una sesión extraordinaria, es una sesión internacional que tendremos el próximo martes 20 de octubre, en unos cuantos días. Tenemos una sesión muy interesante con ponentes de primera calidad, como hemos tratado de hacer a través de todo este tiempo y hemos tenido muy buenos ponentes. En esta ocasión tenemos la colaboración de Johns Hopkins All Children's Hospital, con sede en el estado de Florida, Estados Unidos, y con dos profesores de Johns Hopkins, el doctor George Jallo y la doctora Stacy Stapleton, y por los profesores locales nos acompañarán el doctor Carlos Leal Cavazos y el doctor José Arenas. Es una sesión que va a estar bastante interesante, espero que se conecten, va a estar muy bien. Les agradezco yo mucho, tengan todos ustedes muy buenas noches.
Pues bien, doctora Paola de Baro, tenemos para usted este diploma por su brillante participación en el programa de educación médica continua, que se lo haremos llegar físicamente hasta su domicilio que usted nos indique más adelantito, ya sea su consultorio o su domicilio particular. Muchas gracias, doctora. Y pues sí quisiéramos que ahorita, en un ratitito más, mientras estemos conectados a través del Zoom, nos proporcione esa dirección. Yo sé que la puso al principio de la plática, pero vamos a confirmarlo, doctora. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Nuevamente, hasta luego.